Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas. Tened por sumo gozo, ¿cuándo? No en bendiciones, en pruebas. Padre eterno, queremos orar, Dios mío. Te damos gracias por tu hermosa palabra. Tú siempre tienes algo que decirnos. Siempre tienes algo que hablar a nuestra vida. Te pido, háblanos, Dios mío. Necesitamos de tu palabra. Reprendemos todo aquello que se quiera oponer, Dios mío. Tú encaja bien las ideas y ayúdanos a predicar el mensaje. Mi sabiduría de nada sirve y nada vale. Solamente tu voz y tu sabiduría es la que importa en esta tarde. Háblanos que tu pueblo oye. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. ¿Quién vive? Santiago. ¿Quién es Santiago? El medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, que obviamente, aparte de estar con Él, tomó muchas enseñanzas del mismo Jesús y las aplicó en este libro, escrito después de Cristo, como en el del 46 al 62. Y me gusta porque Santiago primero se presenta. Dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. No que estaba con un vaso, le dijo salud. Salud, que tengan un bienestar en sus vidas. Salud. Y los libros muchas veces comienzan, como el libro de Mateo, comienza hablando de la genealogía. Otros comienzan de otra forma, pero me llama la atención que las primeras cosas y el primer texto después del saludo les dice, hermanos míos, tened por sumo gozo, o sea, estén sumamente alegres cuando tengan pruebas. Mira. Ahora, las pruebas son para traer gozo, ¿no? Ahora tampoco le está diciendo vayan y busquen las pruebas. No, les dice las pruebas van a llegar a ustedes. Y me gusta lo que dice la Nueva Traducción Viviente, dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Pero ¿cómo uno se va a alegrar pasando problemas, dificultades? Nadie se alegra cuando está pasando un desierto. Nadie se alegra cuando está pasando por momentos difíciles. Nadie. Y si hay, son pocos. Y si se goza es porque más o menos sabe para dónde va la cosa. Pero es raro, me preguntaba yo, ¿por qué tenemos que gozarnos? Porque siempre debemos hacernos una pregunta cuando leamos un texto y no lo entendamos mucho. Preguntémonos por qué debemos alegrarnos cuando estemos pasando pruebas. ¿Por qué? ¿Por qué yo me tendría que alegrar si estoy pasándolo mal en la salud? Si se me levantó el enemigo, si hay problemas en la iglesia, si yo tengo problemas familiares. ¿Por qué debiera yo alegrarme? ¿Por qué? Yo tampoco sé. No, yo tengo que saber, pues si yo estoy predicando. Porque cada prueba que pasamos tiene un propósito en nuestra vida. Cada prueba que nosotros pasamos en el Evangelio al caminar, tiene un propósito en nuestra vida. Todo. Pero lo que más se enfoca este libro es que tiene un propósito de depurar nuestro carácter. De que nuestro carácter sea cambiado en medio de las pruebas. Dijo alguien por ahí, Señor, si hay algo malo en mí, saca todo. Y el hermano desapareció. Tenía todo malo.
Hay varios que hoy día le pidieron eso al Señor y no están, ¿ves? Porque yo me preguntaba, ¿por qué tener gozo en medio de las pruebas? ¿Por qué gozarse en medio del problema? Yo tengo un anillo acá. Supuestamente, dijo el joyero que le compré la joyera, que es hermana en Cristo para poder confiar más, dijo que era de oro de 18 quilates. Gloria a Dios. El Señor proveyó. Pura ganancia, dijo. Me costó una carrera. Entonces, ¿qué quiere decir 18 quilates? Que de 24 quilates, de esos 24, 18 son puros. Y todo lo demás, hay cobre, hay escoria y otros metales. Quiere decir que este anillo no es completamente puro. Para que usted sepa. Si es de 10 quilates, quiere decir que de 24, 10 son puros y 14 son impurezas. Cobre, zinc y otros minerales que no va al caso. En nuestra vida ocurre lo mismo. Todos los que estamos acá necesitamos que el Señor nos depure, nos purifique. Ahora, si usted coloca el anillo a 4000 grados centígrados, el anillo se derrite, pero la impureza empiezan a salir hacia arriba y el anillo queda más flexible para trabajarlo. ¿Y qué tiene que ver esto con esto? Con lo que estamos predicando, que nosotros somos iguales. Cuando nosotros llegamos al Evangelio, el Señor nos va cambiando. Por ejemplo, a mí me cambió muchas cosas, pero en lo que hasta el día de hoy el Señor está trabajando es en mi carácter. Y creo que en todos nosotros lo que Dios está trabajando es el carácter. Todos los días. Y uno puede decir, Señor, dame paciencia. Y me voy a quedar sentado esperando la paciencia. No, van a venir pruebas. ¿Por qué van a venir pruebas? Porque Dios con cada uno de nosotros, los que estamos aquí, tiene un propósito. Con usted y conmigo. Puede ser que en algún futuro yo sea alguien, pero el propósito más trascendente y más importante de Dios es poder darnos la vida eterna. Pero antes de aquello, Dios quiere usarnos. Pero Dios, para poder usarnos, tiene que procesarnos. Porque todos nosotros cargamos con cosas que a Dios no le agradan en nuestra vida. Empezando por mí, me lo dijo el Señor. Y por eso yo me preguntaba, ¿por qué debo alegrarme en medio de la prueba? ¿Por qué debo alegrarme en medio de los procesos? Porque el Señor, aunque nosotros no lo veamos, en medio del proceso, en medio de la prueba, el Señor está purificándonos. Cuando el pueblo de Israel pecó contra Dios, eran idólatras, le fallaban a Dios. ¿Qué ocurrió? El Señor les dijo que Él iba a mandar a los asirios, a los caldeos, para que ellos puedan el Señor adquirir un pueblo fiel, un pueblo que no idolatre, un pueblo que no mire hacia atrás. El Señor no es el que prueba. Recordemos la historia de Job. ¿Cuándo no hemos escuchado nosotros de Job? Que viene Satanás entre los hijos de Dios, que en la traducción quiere decir los ángeles, o los que trabajaban para Dios, en ese caso los ángeles, viene Satanás. ¿De dónde viene? De merodear la tierra. Y el Señor le dice a Satanás, ¿no has considerado tú a mi siervo Job, varón justo? ¿Cómo era? Temeroso, apartado del mal, perfecto. Y no era Job hablando de él, era Dios hablando de Job. No era que yo dijera, no, yo sí le pongo bueno, yo. No, era Dios hablando de Job. ¿Y qué le dice a Satanás? He intentado, pero tú tienes una protección. Y el Señor le dice, yo saco la protección, lo único que no puedes tocar es el alma, porque esa le pertenece a Dios. El Señor permite que las pruebas lleguen a nuestra vida, pero los medios son los difíciles. El Señor permite que los procesos lleguen a nuestra vida,
Pero la Biblia dice, aquí mismo, en Santiago capítulo 1, verso 13, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de sus propias concupiscencias, o sea, de sus malos pensamientos, es atraído y seducido. Los veo serios. Dios no puede tentar a nadie, pero Dios permite que las pruebas lleguen a nuestra vida. No sé si recuerdas, una semana hablamos de la fe, pero Dios también necesita probar nuestra fe. Y mire lo que dice más adelante. Capítulo 1, verso 3. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando lleguen diversas pruebas, sabiendo que la prueba de qué, ¿qué produce? Ese es el propósito que Dios usa las pruebas. El propósito que vengan las pruebas a nuestra vida es que el Señor produzca en nosotros paciencia. ¿Y a cuánto no nos falta paciencia? Empezando por mí. Sobre todo con mis hijas. No, bro. ¿A cuántos de nosotros no nos falta paciencia? ¿Cuántos de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos perdido los estribos? ¿Cuántos de nosotros en algún momento hemos perdido la capacidad de mantenernos sobrios ante alguna situación difícil? Claro, porque es fácil que yo predique desde el púlpito, pero cuando voy en la micro y alguien me pisa el pie, me da un codazo, ¿cómo yo estoy reaccionando? Cuando alguien me toca la bocina, cuando alguien me falta el respeto en la feria, en el trabajo. Por eso es que Santiago dice, tengan alegría cuando estén en prueba, porque ustedes no se están dando cuenta que en medio de la prueba yo estoy trabajando con su paciencia. ¿Cuántos de nosotros le hemos pedido, Señor, dame paciencia? Yo le he pedido muchas veces, pero la quiero ahora la paciencia. Todos le decimos, Señor, dame paciencia. Señor, trabaja en mi carácter. Señor, hazme humilde. ¿Y qué hace el Señor? Comienza a tratar en medio de las pruebas, en medio de los problemas. No es que Dios venga y te diga, toma, y ten un poquito de paciencia, recíbela en el culto. No, no. Porque acá en la iglesia nos vemos todos pacientes. Pero ¿cómo yo como cristiano estoy tratando a mi esposa en el hogar? Estoy tratando a mi hija. ¿Cómo yo estoy conversando con mis vecinos? ¿Cómo yo me estoy dirigiendo en la misma casa de Dios con mis hermanos cuando me lo encuentro en otro lugar? ¿Quién soy yo? Y a su nombre. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La paciencia, traducido en original griego, se lee hupomone, que quiere decir resistencia. ¿Están aquí? O sea que él está diciendo, tengan alegría cuando se encuentren en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce resistencia. Resistencia. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando nosotros estamos siendo procesados, estamos siendo vituperados, estamos teniendo alguna dificultad, algún problema con alguien, algún problema en la salud, el Señor te está diciendo, yo quiero que por medio de esta prueba tú te alegres. ¿Qué hacía el pueblo de Israel? Y lo he mencionado muchas veces. Cada vez que el pueblo de Israel
Venía una prueba, se quejaban. Porque hay pruebas que son las que Dios permite, pero hay otras pruebas que son consecuencia de nuestros propios actos. Y el pueblo de Israel, lo que eran 40 años, 40 días, se transformaron en 40 años de proceso, de desierto, de lo mismo. ¿Pero por qué? Porque era un pueblo rebelde, pero por sobre todo era un pueblo que se pasaba quejando contra Dios. Apenas salió del desierto se comenzaron a quejar. Incluso salieron de donde eran esclavos y cuando vieron el mar y vieron que los israelitas venían tras suyo, mejor no hubiéramos muerto en Egipto. Se estaban quejando. Estaban siendo libres, se estaban quejando. El Señor les da, piden agua, les da agua. Se quejan porque el agua es amarga. El Señor tira un árbol, una rama en el agua para que el agua se endulce, que no haya alimento, que el calzado. Y Dios nunca abandonó al pueblo de Israel. Pero lo que eran 40 días se transformaron en 40 años. ¿Por qué? Por ser un pueblo quejón. No resistieron el proceso como deberían. Se quejaban por todo. ¿Qué me falta esto? ¿Qué tengo esto? ¿Y qué dice el Señor en esta tarde? Que no seamos quejones con Dios, porque muchas de las cosas que nosotros vivimos no son culpa de Dios. Es más, ni siquiera del diablo. Si usted mete los dedos en el enchufe, le va a dar la corriente. Si usted sale desabrigado cuando está lloviendo, se va a enfermar. Es que el Señor no, el Señor ni siquiera te vio. El diablo menos. Somos nosotros que nos quejamos, que hacemos cosas que después tienen consecuencias y luego le echamos la culpa a Dios. Y Dios no tiene la culpa de todas las cosas que nosotros hemos vivido. Somos nosotros mismos que queremos hacerlo a nuestra manera. Y lo digo yo porque me ha ocurrido muchas veces. Muchas veces he hecho cosas que luego le echo la culpa a Dios. Y Dios me dice, yo no tuve nada que ver, son tus propias consecuencias. ¿Cuánto pueden darle palmas de alabanza al Señor? No sé si me estoy dando a entender. Yo sé que no es tan avivada la palabra, pero gracias, Señor, por esto. Entonces, el Señor, ¿qué quiere? 3 cosas con las pruebas. La primera es paciencia. Que seamos resistentes. Que seamos fortalecidos. Es la misma palabra que le da a Jeremías cuando le dice, ve a casa del alfarero. Y él ve cómo está trabajando el alfarero en la rueda, haciendo la vasija. Pero cuando ve que no quedó bien y que no es culpa del alfarero, sino que es el barro el del problema, pesca la vasija, la rompe. Pero lo más lindo de Dios, que no la deja botada. La toma y la vuelve a utilizar. Y hace una vasija mejor que la que había antes, pero tuvo que pasarla por un proceso. Y ese es el proceso que nosotros no queremos pasar. Cuando la Biblia habla que la palabra dice tened o considerar, es un término financiero que significa evaluar. Ahora, estamos pasando el proceso, pero el Señor quiere que evaluemos antes de criticar o por qué lo estamos pasando. Necesitamos evaluar. Señor, yo estoy pasando esta prueba. Y no decirle, Señor, ¿por qué a mí? No, evaluar, Señor, ¿por qué estoy pasando esta prueba? ¿Qué es lo que tú quieres mejorar en mí? ¿Qué es lo que tú quieres hacer en mí? ¿Qué necesito cambiar en mi vida que estoy pasando este proceso? Evaluemos qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Entonces, cuando dice tener por sumo gozo, Santiago anima a los creyentes y a los lectores a examinar en la forma en que enfrentamos las pruebas. ¿Cómo la estamos enfrentando? ¿Estamos gozosos en la prueba o no? No escuché ni un amén.
Hay alguien que diga, oh, mira, ¿cómo estoy, hermano? Bien, feliz. ¿Por qué estoy feliz? Es que estoy probado. Nadie. Sí, estoy probado. Nadie llega feliz, decir, sí, que feliz estoy, jefe. ¿Por qué? Estoy probado en la casa. Nadie. Porque la prueba no produce gozo. Pero el Señor nos está diciendo esta tarde, evalúa la prueba que estás pasando. Evalúa el proceso que estás pasando y determina para qué lo estás pasando. ¿Para qué, Señor? ¿Qué estás trabajando en mí? ¿Cómo me he comportado? ¿Cómo te estoy sirviendo? ¿Me podrás usar realmente de esta manera cuando yo tengo este carácter de esta forma? ¿Cuántos están aquí? Llama a los creyentes a desarrollar una nueva y mejor actitud que consideran las pruebas desde la perspectiva de Dios. ¿Por qué nos llama a considerar con una nueva perspectiva las pruebas? Porque Dios no se sorprende, oh, mi hijo está pasando una prueba, como lo ha dicho el pastor en otras ocasiones. No, el Señor sabe por qué estamos pasando y Él sabe por qué mandó las pruebas. Él sabe por qué lo está haciendo. Él sabe que está trabajando. Está trabajando la fe, está trabajando el carácter, está trabajando la paciencia, está trabajando la constancia, está trabajando la inconstancia, está trabajando en nosotros el que seamos ordenados en las finanzas. ¿Qué está trabajando el Señor? Yo siempre he escuchado a las personas que hoy en día tienen buena situación económica, en algún momento también lo pasaron mal y analizaron qué estaban haciendo mal para luego considerar ese proceso y poder mejorar. ¿Cuántos están aquí? Y como tengo escrito aquí, normalmente una prueba no es motivo de gozo, pero vienen las pruebas. ¿Cuántos están aquí? Vienen las pruebas. Dígale de al lado, vienen pruebas. Gózate. Ahora dígale, gózate. Vienen pruebas, gózate. Entonces, ¿qué produce? ¿Qué produce la prueba? ¿Y qué es la paciencia? Están atentos. Gracias, Señor, por esta audiencia. Entonces, ¿qué produce la prueba? ¿Y cómo debemos pasar la prueba? Y con gozo también. Gloria a Dios para siempre. Pero ahora no solamente quiere que tengamos resistencia. Vamos al siguiente capítulo, versículo. Mas tenga la paciencia su obra para que seáis, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, cuando nosotros estamos pasando la prueba, el Señor quiere que nosotros tengamos paciencia. Pero para que la paciencia, que quiere decir resistencia, tenga su obra completa, el Señor quiere que seamos perfectos y cabales. O sea, el propósito de toda la prueba, que nosotros hoy, ¿qué día hoy día? Jueves. ¿Cuánto? Jueves 13. ¿13? Jueves 13 de julio del 2023. El Señor nos está diciendo hoy, estás pasando una prueba y si no la estás pasando, van a venir las pruebas porque yo quiero que tú tengas paciencia. Pero para que esa paciencia esté completa, necesito que seas perfecto. ¿Cuántos perfectos pueden levantar la mano? Oh, santo hermano, ahí. Después me puede orar, puede orar por mí, por favor, para llegar a ese nivel. Dios bendiga a nuestra hermana Elisa, está bendecida. Perfectos.
Cuando la Biblia habla de perfecto, está hablando de alguien maduro. Ah, era yo, entonces, hermano. Gracias. De alguien maduro. ¿Cuántos creen que Dios tiene propósitos con ustedes? ¿Me puede levantar la mano alguien que diga, yo sé que Dios tiene un propósito conmigo? Yo también sé que Dios tiene un propósito conmigo. El propósito al final no es solo predicar, es más allá. Es servir en la obra de Dios. Y Dios quiere hacerlo. Si Dios le prometió algo, Dios quiere hacerlo. Dios quiere cumplirlo en su vida. Pero primero el Señor necesita pasarlo por fuego. Porque si nos llega a colocar en el lugar que Él tiene destinado para nosotros, con este carácter, lo vamos a hacer mal. Puede que yo tenga las capacidades, tenga la fuerza, el ánimo, pero a lo mejor no tengo la resistencia y no tengo la madurez para lograrlo. Dios te dice, yo te quiero usar y sé que tienes ganas. Tienes ganas de predicar, tienes ganas de bendecir otras vidas, tienes ganas de viajar a las naciones, tienes ganas de tocar instrumentos, tienes ganas de bendecir, de ser un líder, un pastor, no sé. El Señor dice, yo sé que tienes ganas, pero no tienes el carácter. El Señor me dice a mí, yo sé que tú tienes ganas de servirme, pero necesito primero trabajar contigo, con tu carácter. Necesito primero hacerte resistente. Pero para que esa resistencia esté completa, necesito que seas maduro. Yo sé que no trae tanto gozo como otras prédicas, pero nos va a servir un montón. También quiere decir completo, plenamente desarrollado y maduro. Hay un hombre en la Biblia, y me gusta la historia, que es la historia de José. Primero a José Dios le muestra sueño, de que él algún momento Dios lo iba a usar o Dios lo iba a engrandecer, en pocas palabras. Pero el problema es que José tenía problemas de carácter. Acusaba a los hermanos, era un soplón. Era engreído. Le gustaba mostrar su túnica. Era favorito. Pero tenía un sueño. Y cuando tuvo el sueño fue y se lo contó a los hermanos y me imagino, mira el sueño que Dios me mostró a mí. ¿Conoce a su hermano? Eres tú, papá. Tenía un sueño, tenía una promesa, pero no tenía el carácter aún. Entonces, ¿qué tuvo que hacer el Señor? Procesarlo. Y los mismos hermanos, que se supone que tus hermanos te protejan, estén contigo, lo vendieron. 10 años pasó como esclavo. 10 años, ¿es poco? 10 años de estar con su padre, estar con su madre, estar con su hermano, estar con su familia, con las comidas de familia. Porque no es lo mismo la comida de otras casas que la comida que uno cocina o que te cocinan en el hogar. Que uno no lo valoriza hasta que no lo sabe, hasta que uno ya no lo tiene. A las comidas, para que su hermano lo traicionaran y lo vendieran como esclavo. Y uno podía decir, oye, que son malos los hermanos. Y el Señor, pues, dicho, uno se imagina, el Señor dijo, oh, los hermanos lo vendieron, yo no sabía. No, el Señor ya sabía que los hermanos lo iban a vender. El Señor ya sabía que José tenía que ser procesado porque Dios lo iba a usar. El Señor no se sorprende. No, nosotros nos sorprendimos. El Señor no.
El Señor no se sorprende que usted hoy día esté pasando un proceso, esté pasando una prueba, esté pasando problemas familiares, problemas con su hijo, problemas emocionales, problemas en la iglesia, problemas físicos, problemas psicológicos. El Señor no se sorprende. El Señor está permitiendo ciertos procesos en nuestra vida porque Él necesita depurar nuestro carácter y hacernos resistentes. El Señor no está sorprendido con su problema. Para nada. De hecho, las personas cuando están bien ni siquiera vienen a la iglesia. Porque muchas veces decimos, no, ahora que estoy bien voy a la iglesia. Pero es mentira, nosotros venimos a la iglesia y más venimos cuando estamos mal. ¿Cuándo más oramos? Cuando estamos mal. ¿Cuándo más clamamos? Cuando hay alguien enfermo. ¿Es verdad o no? Cuando la persona se tuvo un problema, una ruptura matrimonial y nunca buscó a Dios y luego busca a Dios. ¿Por qué? Porque Dios permite que ciertos procesos sean calados en el fondo de nuestra alma para que podamos acercarnos a Él. Porque el Señor nos conoce. La gente dice, antes lo tenía todo, pero nunca nos acercamos a Dios. Y ahora que hemos perdido muchas cosas, debemos acercarnos. Ese es mi caso, cuando estuve destruido, no tenía nada. Se fue mi familia, quedé solo. Es cuando miré al cielo. Porque cuando uno cae en un hoyo profundo, ¿dónde nomás queda mirar? Hacia arriba. Y eso es lo que dijo el rey David. Tú me sacaste del foso de la desesperación. Entonces Dios no está sorprendido con los procesos que estamos viviendo. Él sabe lo que usted está viviendo. Pero la pregunta es, ¿se está gozando? El Señor me pregunta, ¿me estoy gozando yo en mi proceso? ¿No estamos gozando? ¿O estamos, hasta cuándo, Señor? Como dijo alguien por ahí, si el Señor no te está mandando problemas es porque está ocupado conmigo. Señor, es que tú me hiciste una promesa. Es que primero el Señor necesita trabajar con su carácter y con mi carácter. Ojo, no dije su carácter solamente, dije el mío. Oh, Señor, yo quiero salir a las naciones, yo quiero predicar en toda la iglesia. Y el Señor me dice, no estáis preparados. Y lo peor es que las personas que piensan que están preparadas es cuando no están preparadas. Y la única manera es la aflicción. Mire, veamos Isaías 48:10. Aquí la pastora lo va a proyectar en la pantalla. Tenga un poco de paciencia. Tenga resistencia. Que dice, he aquí te he y no te he escogido en horno de ¿qué? ¿Cómo Dios te purifica? En aflicción. Oh, Padre eterno, recién estoy entendiendo por qué estoy pasando estos procesos. Estoy recién entendiendo por qué estoy pasando esta aflicción. Estoy recién entendiendo por qué me está faltando esto. Aquí te he purificado y no como a plata. Te he escogido en horno de aflicción. Es que en medio de la aflicción es cuando Dios comienza a trabajar en nuestro carácter, comienza a mover las perillas del Señor y empezamos a funcionar diferente. Y hay harta aflicción que tiene que pasar por mi vida porque hay hartas cosas que Dios necesita purificar. Necesitamos ser purificados. Como el oro. Como el oro. El Señor necesita meternos pruebas. Por eso le dice a los apóstoles, no te sorprendan del fuego de la prueba. Y nosotros muchas veces no entendemos por qué los procesos. No entendemos por qué las pruebas. No entendemos por qué damos vuelta en lo mismo siempre.
Siempre es lo mismo. Siempre me pasa lo mismo. Y el Señor está trabajando en tu carácter y está trabajando en mi carácter. El Señor quiere usarte, pero necesita primero procesarte. Y procesarme a mí. Porque harto que nos falta. Harto que nos falta. Harto que nos falta cuando estamos mal, cuando estamos enojados, cuando respondemos mal, cuando tratamos mal a la gente, cuando caminamos mal, cuando nos dirigimos mal en el banco, en la fila, cuando estamos en un taco. ¿Nos falta o no nos falta? ¿Nos falta o no nos falta? ¿Nos falta madurar o no nos falta madurar? Nos falta harto madurar. Entonces Santiago te dice, si estás pasando un proceso, te voy a decirte algo, gózate. ¿Pero por qué? Porque el Señor está trabajando contigo y conmigo. O sea, usted decía, pero ¿por qué estoy pasando este proceso? Y lloraba y lloraba. Y el Señor dice, ya no sigas llorando. Es que yo te he escogido y tengo un propósito. Pero necesito primero purificarte con aflicción. Gloria a Dios para siempre. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 6. ¿Quién vive? Y a su nombre. Amén. Dice, en lo cual vosotros aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser ¿qué? Tengáis que ser ¿qué? ¿En dónde? En diversas pruebas. Y miremos el siguiente que viene. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Dice, el cual, aunque perecedero, se prueba con qué, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Cómo debemos ser probados? Como el oro, con fuego. ¿Para qué? Para que el Señor nos pueda usar. Porque así como estamos no nos puede usar. Porque aún tenemos mal carácter. Aún respondemos mal. Aún nos falta. Ojo, dije no falta. Porque a mí es el primero que nos falta. Porque cualquier cosa nos quiere sacar de la iglesia. Porque seguimos hablando más de la cuenta. Porque hablamos mal de los demás. Porque tratamos mal a la gente. Porque cuando estamos en algunos lugares respondemos mal. Porque aún nos falta paciencia. Y nos falta ser maduros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dele palmas de alabanza, aunque no, yo sé que no quiere. Por eso los otros no vinieron, ya sabían ya. Entonces, ¿cómo íbamos con José? Vendido. 10 años como esclavo. Y cuando luego tiene la oportunidad de progresar con Potifar, siendo como el mayordomo, ¿qué le pasó? La mujer lo arañó. Sí. Y el hombre corrió. Y la mujer se quedó con sus vestidos. Y lo difamaron. Traicionado. Como esclavo. Vendidos por su hermano. Difamado y encarcelado. Señor, si tú me mostraste un sueño. Pero el Señor dice que no estás preparado todavía para que yo ocupe contigo porque todavía tu carácter no ha sido pasado por fuego. Ahora, 2 años más en una cárcel. Y no es la cárcel de aquí, que aquí tienen hasta PlayStation. Tienen mejor tele que la mía, tienen 4K, con 5G y con Android. Y hacen estafa y hasta me llaman. Gracias a Dios no caigo. Sí, pues. Hacen hasta TikTok. Sí, están a otro nivel los cabros. No. Por lo que escuchaba, las celdas de ese lugar miden 1,5 metros. Más no miden.
y tienes que estar a la sombra. La idea de la celda no es matarte, porque si te matan es muy fácil, es hacerte sufrir. Porque se supone que intentó abusar a la esposa de Potifar. Ese hombre tenía que podrirse en la cárcel. El agua y el pan que le daban, según escuchaba un pastor que decía que estaba ahí, que las conoce esas celdas, te dan solamente pan y agua para que sobreviva. No para que uno se alimente como estoy alimentado yo, no, para sobrevivir nomás. Proceso, prueba, dificultad, traición, llanto, lágrimas, soledad. ¿Conoce usted eso? ¿Cuántos de nosotros hemos pasado traiciones? Hemos pasado pruebas, hemos pasado soledad, esperando el llamado de alguien y no llega. Traicionado por los propios hermanos, por la propia familia. Eso era José. Y ahí quizás estaba José en la celda. Señor, pero si tú me mostraste un sueño. ¿A cuánto Dios le ha mostrado sueño? ¿A cuánto Dios le ha hecho promesa? ¿A cuánto Dios le ha dicho, yo te voy a usar? Yo voy a mover mi gloria sobre ti. Yo te voy a sanar. Yo necesito hacer esto. Yo te voy a bendecir. Pero necesito procesarte primero. Necesito procesarte. Necesito trabajar con tu carácter y con mi carácter. Y ahora, por último, para terminar, gracias a Dios, dijo alguien. Santiago capítulo 1, verso 4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales. Y busqué la definición de cabales. Traducido es, en pocas palabras, íntegro. O sea, hermanos míos. Y no le dice a los que no conocen a Dios, le dice hermanos míos. Cuando están pasando el proceso, están siendo perseguidos. Recuerden que es la dispersión. Cuando están siendo perseguidos. Les dice Santiago, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Porque la prueba de vuestra fe producirá paciencia, que es resistencia. Pero para que la resistencia sea completa, quiero que sean perfectos, quiero que sean maduros y cabales, que quiere decir íntegro. O sea, todas las pruebas que nosotros estamos viviendo, todas las pruebas que nosotros podemos pasar, todas las aflicciones que el Señor está permitiendo en nuestra vida, es para que nosotros seamos íntegros. ¿Y qué es integridad? Es algo que está completo y que no le falta nada. ¿Cómo lo dice ahí? Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces, perfecto es una persona completa, madura, y cabal es una persona íntegra, que no le falta nada. Entonces, ¿cuál es el propósito de todas las pruebas y los procesos que nosotros estamos viviendo? Que nosotros, en el fin de nuestra carrera, podamos ser íntegros delante de Dios. Y cuesta ser íntegro. Porque íntegro es ser recto aún cuando nadie me ve. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy en la iglesia y soy una persona, pero cuando estoy solo soy algo diferente, no soy íntegro. Y el Señor me confrontó. Mi hermano, ¿me puede ayudar, por favor? Para hacer más suave estos palos.
Y el Señor me dice, necesito pasarte más por fuego. Porque aunque predicas, aunque expones mi nombre, aunque me anuncias, te falta integridad. Necesito que seas íntegro, que seas recto, que nadie tenga nada que decir de ti. Y cuesta ser íntegro, cuesta en este mundo que te consume. Abre las redes sociales y te consume. Ves la televisión y te consume. Cuesta mantener la integridad donde la sociedad hoy en día te dice que lo bueno es malo y lo malo es bueno. El otro día estaba viendo una iglesia que se llama la Iglesia Incluyente, donde los pastores eran 2 lesbianas, donde los homosexuales hacen y deshacen, dicen y salen con letreros a divulgar en la calle, soy gay y Dios me ama. Y claro que Dios le ama, pero en su amor Dios no quiere dejarlo así. El problema es que hoy en día la integridad está mirada de distintas formas. Pero ¿qué mismo dice el libro? Y yo mismo lo voy a buscar. Santiago capítulo 1 verso 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición gloríese en su exaltación. El Señor primero quiere sacar el doble ánimo. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. El Señor quiere que tengamos más oídos en la casa de Dios, que hablemos más de la cuenta. El Señor dice, esto es el mismo capítulo 1, verso 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de este es vana. El Señor quiere que nosotros podamos refrenar nuestra lengua al hablar. Capítulo 2, verso 14, mismo Santiago. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle? El Señor no solamente quiere que tengamos fe, sino que pongamos en práctica con obras la fe que tenemos. El Señor habla que no hablemos mal de nuestro prójimo. Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 4. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatid y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no podéis, porque no pedís, Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios, Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y el Señor nos dice, te quiero íntegro. El fin de todos los procesos que tú estás pasando es porque yo quiero que seas una persona íntegra. Una persona que me ame en la iglesia, pero también me ame en la casa. Que me ame en la iglesia, pero también me ame cuando esté solo. Que me ames en la iglesia, pero también ames a tu hermano. Que me ames en la iglesia, pero también perdona a aquel que te dañó. El Señor quiere que seamos íntegros. Y el Señor dice, te voy a seguir procesando. Porque el propósito de todas las pruebas, de todo lo que estás viviendo, es que al fin de todo sea resistente. Y para que esa resistencia sea completa, necesito que seas una persona madura, una persona completa, una persona íntegra, una persona que no le falte nada. Y cuando no te falte nada, yo te voy a comenzar a usar de una manera gloriosa, porque el Señor ya no quiere personas que solamente la use. Y yo no soy totalmente íntegro, porque si predico, ese es el problema. Es que las personas predican, pero a lo mejor no oran.
pero a lo mejor el que ora no predica, pero a lo mejor el que toca no lee la Biblia. Al final Dios quiere que seamos completos en todas las áreas de nuestra vida, completos en todo. El Señor te dice, por eso, si yo estoy trabajando contigo, gózate, gózate. Si estás siendo procesado, gózate. ¿Por qué? Porque yo tengo un propósito contigo y yo quiero refinarte, quiero probarte con aflicción como leímos. Quiero que seas probado como el oro para comenzar a sacar la impureza, a sacar el mal carácter, a sacar todo lo que está empañando mi gloria. Porque yo necesito usarte, yo necesito salvarte, yo necesito mover mi mano en tu vida, necesito alcanzar a otro, pero así no puedo. Tengo que procesarte, tengo que probarte hasta que seas una persona íntegra, que no le falte nada. Paciencia, resistencia. Y como le dijo a Timoteo, procura presentarte como obrero aprobado, que no tiene de nada de qué avergonzarse y que usa bien la palabra, de verdad. ¿Y qué pasó con José? Para terminar esta historia, luego de estar en la cárcel, luego de estar procesado, luego de todo lo que pasó, de los sueños que tuvo, llegó el momento es que Dios lo levantó. Porque el proceso no es para siempre. Porque Dios nos conoce. Dios sabe hasta dónde resistimos. Dios sabe cuándo el Señor ya hizo la obra en nosotros. ¿Y qué dice en Génesis 42:9? Cuando José ya está de segundo al mando, después de Faraón, de gobernador. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos. ¿Qué quiere decir? Que José, mientras era encarcelado, mientras era vituperiado, mientras era encarcelado, ¿qué ocurría con su vida? Él tenía en su mente el sueño que había tenido en alguna vez. Y llegó el momento. Y si José no hubiera estado procesado, cuando vio a sus hermanos, ¿qué hubiera ocurrido? Aquí están, ahora llegó mi momento de venganza. Aquí me vengo con los que me dañaron. Pero no hizo eso. No hizo eso. Y eso es lo que quiere el Señor, integridad. Que cuando tengamos la oportunidad de humillar a otro, no lo humillemos. Que cuando llegue el momento que nosotros queramos pasar por encima de alguien más con malas intenciones, alguien que nos dañó, nosotros digamos, yo no voy a hacer lo mismo que él hizo conmigo. Yo lo voy a perdonar. ¿Por qué? Porque el Señor me quiere íntegro, completamente íntegro. Quiere que toda la obra sea completa en mi vida. Quiere que sea como José, que José tuvo un sueño y ese sueño se cumplió, pero primero tuvo que pasar un proceso largo. Era Dios probándolo. Era Dios trabajando en su carácter. Era Dios trabajando en su vida. Entonces usted quiere que Dios le use. Yo igual quiero que Dios me use. Pero el Señor me dice, yo que te quiero íntegro. Quiero que al final no te falte nada. Quiero usarte, pero necesito sacar todo lo malo de tu vida para comenzar a usarte con unción. Coloquémonos en pie, mi hermano. Y José se acordó del sueño. Que había tenido, pero ya no era el mismo. Ya no era el soplón. Quizás era vengativo con su hermano. Quizás tenía envidia. Pero el Señor, todo ese proceso, para que Dios lo comenzara a usar y no fuera el mismo.
Entonces, si está pasando un proceso, ¿qué va a hacer usted? Hermanos míos, tener por sumo. Entonces le digo, gózate, gózate, gócese, gózate, gócense, mi hermano. Christopher, gózate. Mi hermanos que nos ven a través de las redes, gócense, gózate. Porque si Dios está procesándote es porque está trabajando contigo. Es porque te está depurando, está sacando lo malo, está sacando lo que queda de Cristo. Y Él quiere que Él sea el mismo Él quiere que viva en nosotros. El Señor quiere que crucifiquemos nuestras pasiones, nuestros deseos, todo aquello que empaña su gloria, para que Él nos pueda usar. Y sé que cuesta, pero el Señor lo hará. Si el Señor está trabajando contigo, te está procesando, el Señor está trabajando y te está diciendo: quiero que cambies eso, quiero sacar eso, necesito pasarte por el fuego, necesito que seas maduro, necesito que seas íntegro y que la resistencia sea fuerte, cosa que no cualquier cosa te mueva, no cualquier cosa te saque de la iglesia, no cualquier cosa te aparte al mundo, sino te quiero íntegro, te quiero maduro, para que la paciencia, para que la resistencia sea completada en tu vida. Si Dios está trabajando, gózate. Dios está trabajando. El alfarero, el Padre, el Eterno, el dador de la vida, el autor y consumador de la fe, está trabajando contigo. Oremos al Señor. Cristo amado, te damos gracias. Qué hermosa palabra tú nos has hablado. Cuánto nos falta, Dios mío. Cuán faltos somos delante de ti. Cuánta madurez nos falta, cuánta integridad, cuánta paciencia. Pero hoy no nos queremos quejar, sino te queremos dar gracias por los procesos. Gracias por las pruebas. Gracias por las dificultades. Porque sé que tú estás haciendo un mejor creyente. Tú estás haciendo un mejor cristiano. Tú estás haciendo un mejor seguidor tuyo en nuestra vida. Cosa que las personas cuando nos vean, no nos vean a nosotros, sino que te vean a ti en nosotros. Y podamos ser de testimonio a aquellos que necesitan de ti. Sigue trabajando en nuestra vida. Sigue probándonos en fuego como el oro. Depura nuestra vida, para que seamos íntegros delante de ti. Ayúdanos, Señor, te necesitamos y queremos más de tu gracia y de tu presencia. Te damos gracias por tu palabra y bendice a cada uno de nuestros hermanos que ha venido y a los que no han podido llegar. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.